A medida que se suceden los solsticios de invierno y de verano en el hemisferio sur, queremos recordar las antiguas tradiciones nativas que muchas veces permanecen ignoradas, ocultas por ceremonias provenientes de lejanas tierras y que poco tienen que ver con las idas y venidas del sol en el cielo austral. En su lugar, inapropiadamente, todos los años se festejan otros solsticios, otros amaneceres, otras culturas y otras tradiciones diferentes, tanto en la geografía como en el tiempo. En este video presentamos algunas reflexiones sobre este tema que hemos titulado Los pueblos del sur, las luces, las sombras, el sol y la verdad. Desde tiempos muy antiguos, las comunidades humanas supieron que la naturaleza era cíclica, que los fenómenos naturales se repetían luego de un lapso de tiempo determinado. Comprendían que todos los seres que habitaban el mundo dependían de esos ciclos. También sabían que el ritmo de esos cambios dependía del sol. Del sol, de ese astro que brillaba más que nada, que iluminaba, que entibiaba, que calentaba o quemaba según el lugar y la época del año, que al fin de cuentas era la razón de ser de la vida y si no se le respetaba, podía ser la causa de la muerte. Centrándose en el sol, los pueblos buscaban interpretar por qué ese astro se movía en la bóveda celeste sin cesar, todos los días, desde siempre que había memoria. ¿Qué fuerza lo impulsaba? Porque en la plenitud del día a veces llegaba alto en el cielo y brillaba más fuertemente, y en otros momentos quedaba mucho más abajo, sin tanta fuerza, y brillaba más débilmente. A esos días en que el sol llega a su punto más alto en el mediodía, los pueblos le dieron gran importancia, le pusieron nombre y le rindieron homenajes. Los griegos le llamaron solsticio o el sol quieto, porque se quedaba varios días en esa misma posición. Ese periodo era el tiempo del crecimiento vegetal en que había más calor y más luz. Solían ser tiempos de abundancia. Por eso, a esa fase de la vida se la llamaba, reiterando el vocablo griego, solsticio de verano. Un tiempo después de ocurrido ese solsticio y pasado muchos días, se produce un cambio en la carrera del sol que afecta a todas las actividades humanas. Vienen los tiempos de poca luz, de menor temperatura y de poca producción vegetal. A esos días en que el sol sube poco y alumbra débilmente, también se le llamaba y llama solsticio, pero como es tiempo de invierno, se le dice solsticio de invierno. Al período entre dos solsticios de verano o de invierno sucesivos se les denomina año solar. Hoy sabemos que en ese periodo, entre dos solsticios análogos, se termina un recorrido elíptico de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, para todos los pueblos, los solsticios eran momentos importantes.
Trataban de referenciar en el tiempo ese momento, el de mayor brillo o el de menor brillo, porque esas eran las referencias del tiempo que les ayudaban a sembrar, cosechar, prevenir o dar la bienvenida a la llegada de las aves migratorias, prepararse para el frío o para el calor. Muchos pueblos celebraban sus ceremonias en esa fecha. Eran ceremonias que festejaban al sol cuando empezaba a subir nuevamente en el cielo. Esta es la época en que las plantas comienzan a crecer y los animales se preparan para salir de la hibernación. Algunos de estos pueblos pensaron que el año empezaba cuando el sol volvía a subir desde su punto más bajo, desde su punto extremo en el cielo. O sea, el momento en que se interrumpía esa retirada del sol, que podía verse como una posible amenaza para la vida. Pero no, se repetía el ciclo y el sol volvía a renacer nuevamente, tal cual lo había hecho durante innumerables generaciones. En el solsticio de invierno, los griegos celebraban las fiestas posideas en honor a Poseidón, así como luego los romanos celebrarían las Saturnalias en homenaje al dios Saturno. Estas Saturnalias habrían de ser rebautizadas Navidad o Natividad cuando se impuso el cristianismo en el Imperio Romano. Este cambio de nombre fue efectuado para que estuviera acorde con el relato de las autoridades religiosas del momento. Y el nombre, respaldado por la autoridad religiosa y por supuesto también la autoridad política, se pegó a la agenda ritual de la mayor parte de los países europeos y otros que estaban sometidos a su influencia. El solsticio de invierno, que tiene lugar el 20 o 21 de diciembre, y la Navidad establecida por las autoridades religiosas para el día 25 del mismo mes, no coincidían en el tiempo. Había un pequeño desfasaje de 4 días, pero en la dinámica del sol quieto, que en ese momento se mueve muy poco, este desfasaje no se nota. Al origen del año, que nosotros llamamos 1 de enero, le pasó algo semejante. En tiempos romanos, el origen del año se basaba también en el solsticio de invierno, pero también sufrió un desfasaje con los siglos que terminó siendo de unos 10 días. De todas maneras, debemos recordar que el solsticio de invierno, la Navidad y el Año Nuevo Civil, cuando nos referimos al hemisferio norte, son todos una variación en el tiempo de aquel solsticio de invierno que homenajeaban los pueblos europeos. Todo ello en el hemisferio norte. Pero mucho tiempo después, cuando la gente proveniente de Europa vino a dar a las tierras del sur, a las tierras que hoy llamamos continente sudamericano, con motivo de la colonización, se trajeron ideas de los ciclos del tiempo diferentes. La idea fija del solsticio de invierno, de la Navidad inmodificable y otras fechas emparentadas en sus historias mitológicas o legendarias. Pero allí aparece una especie de contradicción. Para empezar, digamos que los pueblos nativos del sur también habían sufrido un proceso análogo. Ellos también homenajeaban y aún homenajean al sol renaciente en su propio solsticio de invierno, el solsticio de invierno del sur, que no le llamaban Navidad, que le llamaban con sus propios nombres. La contradicción era y es que los solsticios de invierno en el norte y en el sur no ocurrían al mismo tiempo. En el calendario que desarrollaron los europeos, en su propio continente, los días del solsticio ocurrían al fin del mes del almanaque que llamamos diciembre. En el sur, ese no era el momento del solsticio de invierno.
Era, por el contrario, el tiempo del solsticio de verano. No era la fecha del sol débil y renaciente, el Inti Guatana de los quechuas, sino del sol completo y brillante. Eran los días de luz y calor, de vida animal y vegetal, de comidas y luces. Pero los europeos y las sociedades de los países criollos que los sucedieron continuaron con sus ceremonias con fechas cambiadas, aunque no tuviera nada que ver. Mantuvieron e incluso continuaron adoptando tradiciones del frío, de la nieve, de la poca luz, del recogimiento nocturno, incluyendo árboles exóticos y extravagantes personajes que andaban en trineos, tirados por unos cuantos renos que son animales del norte de Europa, como todos sabemos. Pero es importante que reconozcamos que en el sur los pueblos nativos tenían sus propias ceremonias. Algunas las conocemos, como los mapuches, que festejaban y festejan el solsticio de invierno al que llaman Huechipantu, y los quechuas y aymaras, que lo denominan Inti Raymi. Otros pueblos del sur de América tenían sus propias fechas para celebrar el regreso del sol, pero no las conocemos debido a su ocultamiento o eliminación durante el genocidio físico y cultural de los últimos 5 siglos. Pero la mayoría de las autoridades y sociedades criollas los ignoraron y los continúan ignorando. Siguen festejando navidades absurdas, con árboles de Navidad imposibles, sus personajes legendarios más absurdos todavía, comidas que no se ajustan a la estación del calor, y gastan mucho tiempo comprándose regalos, repitiendo aquellas viejas ceremonias que ahora están completamente fuera de lugar. Ignorando totalmente las tradiciones nativas, al solsticio de invierno le adjudicaron un santo propio, San Juan Bautista. Tal vez lo hicieron para que no se note la naturaleza colonial que persiste en sus creencias y actitudes. Esto está fuera de tiempo, de lugar, de época del año, de contexto. En vez de homenajear al sol renaciente, como lo hicieron naturalmente todos los pueblos de todos los tiempos, del norte y del sur, estas sociedades que parecen no haber tomado conciencia del lugar del planeta en donde viven, lo esconden tras figuras y relatos extranjeros y ajenos.